Bueno, chicos, buenos días. Estamos esperando un cachitito con los que están con el sistema de grabación para averiguar un par de cositas. A ver si puede bajar un poquitito la luz. Igual se ve bien, ¿no es cierto? Me parece que el contraste igual está bien. Pero simplemente quería que me digan si necesito sí o sí hablar por el micrófono para que se grabe. Me parece que sí. Lo que pasa es que es bastante molesto estar, para lo que no estamos acostumbrados a usar micrófono y encima nos manejamos siempre con mucho volumen. Sí, no está tan mal, digo, para Bueno, chicos, arrancamos. ¿Estamos listos? ¿Estamos en hora? Muy bien, arrancamos entonces. Vamos a tratar de ver un poquito de lo que es la regulación del estado ácido-base en el organismo. Para ello vamos a tener que hacer pie un poquito en algunas cosas que ustedes vieron la semana pasada con el buen día, vieron la semana pasada con el doctor Patricio Morgan, por eso que algunas de las diapositivas se van a reiterar, pero nosotros vamos a tratar de ver fundamentalmente todo lo que es más regulación hasta llegar a lo que genéricamente conocemos como algoritmo diagnóstico, que es cómo podemos llegar a definir los trastornos del equilibrio ácido-base. En general, lo que vamos a intentar ver es algunas generalidades, algunos valores normales del estado ácido-base, mecanismos para regular el estado ácido-base y alteraciones, su clasificación y ejemplos. En líneas generales es sabidos, ahí estamos más o menos, ¿no los tapo? ¿O estamos bien? ¿No los tapo? Bueno. Las funciones metabólicas del organismo en general producen y consumen a diario grandes cantidades de ion hidrógeno. En general, las distintas rutas metabólicas tienden a producir un exceso de protones que necesariamente se tienen que eliminar de alguna manera. Independientemente de, o más allá de esto, las concentraciones de protones que presentan la mayoría de los líquidos del organismo es relativamente bajas. Se dice que en condiciones normales la concentración de protones en la sangre arterial es aproximadamente entre 35 y 45 nanomoles, lo cual eso hace que el pH oscile aproximadamente entre alrededor de 7,35 y 7,45. Bueno, acá hay un rango un poquitito más corrido, pero en general es habitual que uno diga que el pH normal de la sangre es 7,4, ¿no es cierto? Siempre sabemos que hay igualmente un más menos con respecto a eso. Llamamos equilibrio ácido-base al equilibrio que mantiene el organismo entre las ganancias y las pérdidas de ácidos y las bases, de tal manera que la concentración de protón dentro y fuera de la célula se mantiene relativamente constante. Nosotros vamos a hacer toda una primera etapa en la cual vamos a hablar de pH básicamente extracelular y una última parte de pH, fundamentalmente la regulación del pH intracelular, porque hay una pequeña diferencia en cuanto al promedio. El promedio del pH intracelular es aproximadamente 0,2 unidades más bajito que el extracelular. Si es 7,4 extracelularmente, 7,2 intracelularmente, aunque tiene variaciones dependiendo de los tipos celulares que estemos tratando.
Bueno, ustedes ya saben que dentro de las sustancias en el organismo tenemos electrolitos y no electrolitos. Dentro de los no electrolitos tenemos hidratos de carbono, hormonas, etcétera. Dentro de los electrolitos los ácidos y bases débiles y fuertes y las correspondientes sales que ya han visto con el doctor Morgan. Las sales, los ácidos débiles que tienen una disociación, es decir, en el equilibrio está desplazado, si se quiere. Esta flecha podría ser un poco más grande que esta, que la que va para este lado, porque en general hay mucha forma asociada, ácido carbónico, ácido acético, y los fuertes que tienen una disociación muy grande. En general, probablemente esto tenga el error de que podría tener una pequeña flechita chiquitita para este lado. Es decir, esto significa que el equilibrio está desplazado muy hacia la derecha, pero puede existir una mínima cantidad, una flechita muy chiquitita para este lado. Ácido fosfórico, ácido clorhídrico. Y entre las bases tenemos también las bases débiles, las que se disocian en general en menor cantidad, y las bases fuertes. Esta es hidróxido de amonio y esta es hidróxido de sodio, que se disocian fuertemente. Entre las sales, la más conocida y la que a nosotros nos va a tratar hoy durante esta clase nos va a llevar bastante tiempo, es el bicarbonato, que en general está asociado con el sodio, es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato, en general más agua, tiende a formar ácido carbónico. Cuando uno tiene lo que recién mostrábamos en la disociación, no es otra cosa que esto, es decir, ante un compuesto, en este caso un ácido, tenemos una velocidad de disociación hacia sus dos formas, el anión y el catión. En el equilibrio se supone que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, y esto tiene una constante de disociación que es el producto de los productos, valga la redundancia, sobre la forma asociada. En general, a nosotros nos interesa, por ejemplo, si tomáramos el agua tiene una disociación bastante pobre en protón y oxidrilo. Se supone que un litro de agua tiene aproximadamente 56 moles de agua, de los cuales apenas 10 a la menos 7 moles de ellos están disociados. 10 a la menos 7 moles disociados de agua significa que tenemos 10 a la menos 7 de protón y 10 a la menos 7 de oxidrilo. Si uno calcula el K del agua, uno podría despreciar la forma asociada, porque imagínense, con este número acá arriba, esto pasa a ser despreciable, así que uno diría que el K del agua es 10 a la menos 14, es decir, el K del agua podría surgir simplemente de la multiplicación de la concentración de protón por la concentración de oxidrilo, que es 10 a la menos 14. Y acá surge otra cosa que la han visto seguramente en detalle con el doctor Morgan, y es el cálculo del pH, esa relación logarítmica negativa, que hace que tengamos un rango de pH aproximadamente entre 0 y 14, considerando en líneas generales que el pH 7 es neutro, un pH menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico. Esta es la primera aclaración, es decir, esto es totalmente genérico. Cuando uno habla de pH ácido y pH básico, se refiere a dónde estoy parado. Si yo recién les dije que en el plasma la concentración el pH era 7.4, para el plasma un pH de 7.20 será un pH acidótico, a pesar de que está por encima de 7. ¿Se entiende esa disquisición? Es decir, esto es una cosa genérica, pero siempre depende de dónde estamos parados. En general, como dije, la relación es inversa y logarítmica. Fíjense que para cambiar una unidad de pH tenemos que multiplicar por 10 la concentración. En cambio, para cambiar, por ejemplo, 0,3 unidades multiplicamos por 2, casualmente por la relación logarítmica. En el organismo, el rango compatible de la vida se da más o menos entre una concentración tan bajita como 16 y una tan alta como 160 nanomolar de protón, lo cual hace que sea un pH de 7,8 a 6,8. La concentración normal es aproximadamente 40 nanomoles, lo cual es mucho menor que las concentraciones que uno habitualmente conoce para el sodio, para el potasio, para el cloruro, para el bicarbonato, que se encuentran en el rango milimolar. Recuerden que nanomolar es 10 a la menos 9, milimolar es 10 a la menos 3, ¿no es cierto? El organismo produce grandes cantidades de ácidos en general durante el día, de los cuales los no carbónicos corresponden entre 50 y 100 miliequivalentes por día, y los carbónicos
en general, fíjense que se llevan la mayor parte, son 15.000 miliequivalentes por día, en este caso por distintas rutas metabólicas, como por ejemplo metabolismo de proteínas. En este caso, por metabolismo de hidrato de carbono, y la producción de dióxido de carbono se elimina por los pulmones, mientras que la derivada de las proteínas se elimina por orina. Esto es un gráfico simplemente para ver la relación logarítmica y la condición de máxima acidificación y de máxima alcalinización alrededor del pH normal, que se supone que es el rango compatible con la vida. Es decir, si el pH de la sangre es 7,4 y tiene una cierta variación, en 6,8 estaremos en acidemia, en 7,8 estaremos en alcalemia. Y acá empezamos a introducir algunos términos nuevos, que es la acidemia puede ser de origen metabólica o de origen respiratoria, lo mismo que la alcalemia. Simplemente les dije recién algunos valores aproximadamente de pH en distintos líquidos corporales. Como ustedes van a tener esta presentación, no me voy a detener a leer absolutamente todo, pero vean que en realidad en algunos casos las variaciones son bastante grandes, pero en general el plasma de la sangre arterial se mantiene en aproximadamente 7,4. Los valores de referencia que tenemos que empezar a familiarizarnos con cierta terminología que vamos a usar a lo largo de la teórica. Y una de ellas es, el pH ya lo hemos dicho, la PCO2, que es la presión parcial de dióxido de carbono normal en sangre, que está en aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Eso es la famosa PCO2 40. En general uno habla de la PCO2 40 para hablar de la presión parcial de dióxido de carbono, y es lo que corresponde al componente respiratorio del equilibrio ácido-base. Bicarbonato, aproximadamente 24 miliequivalentes por litro o 24 milimoles por litro es la concentración normal. Y un concepto que probablemente nos cuesta incorporar, les digo nos cuesta porque cuando uno evalúa, ya sea en el aula o en un examen, pregunta exceso de bases, esto es casualmente exceso de bases. Uno cuando habla de exceso siempre piensa que es para arriba, ¿no es cierto? Como que son más bases que los normales. Por eso tal vez en español, pues esto debe ser una cosa heredada de alguna forma en inglés, debería ser una diferencia de bases. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de diferencia de bases? Hay un conjunto de bases en el organismo que son las bases Buffer normales, además del bicarbonato. Pero en determinado momento al individuo yo le mido las bases y ese individuo tiene una cierta cantidad de bases que se consideran las reales, la que efectivamente tiene. Entonces, la diferencia entre las reales y las normales es lo que hace el exceso de bases, que en sentido estricto, vuelvo a insistir, es una diferencia de bases. O sea, estas bases Buffer reales serían las bases medidas en el organismo. En general, el valor de las bases normales es de 48 milimoles por litro o miliequivalentes por litro, en este caso coincide, donde aporta 24 el bicarbonato, 17 aproximadamente son de proteinatos, 6,3 aporta la hemoglobina se comporta como un buffer, lo mismo que las proteínas, y una pequeña proporción corresponde a los fosfatos, aproximadamente 0,7 miliequivalentes por litro. Para mantener los valores del organismo, los valores más o menos, estos valores en normales, o sea, todos los valores anteriores, porque justo me detuve demasiado en el exceso de bases, en la secuencia pareciera que estoy hablando del exceso de bases, todos los valores normales anteriores, pH 7,4, PCO2 40, exceso de bases 0 más menos 3, que es cuando la diferencia da 0, o sea que yo tengo 48 reales con respecto a las normales, 48 menos 48 da 0, pero si tengo 51 o si tengo 45, son los márgenes que uno estima que también son condiciones normales. Para mantener esa situación, contamos con el aparato respiratorio, contamos con el riñón que elimina protones del organismo por reabsorción de bicarbonato, por secreción de protones con amortiguadores, fosfatos, lo que se conoce como acidez titulable, y también síntesis y secreción de amonio.
Dentro de los productos ácidos tenemos aminoácidos y proteínas con grupos sulfato y fosfato, tenemos lípidos y grasas, cuerpos cetónicos, tenemos pérdidas de bicarbonato por diarrea, glúcidos que derivan en ácido láctico, y dentro de los productos básicos, citrato, lactato, acetato que derivan en bicarbonato. Podemos tener ganancia de bicarbonato con la dieta o pérdida de ácidos, por ejemplo, a través de situaciones como vómitos. Volviendo a las definiciones generales, sabíamos que un ácido es una sustancia que es capaz de ceder protones y una base genéricamente se la conoce como aquella que es capaz de captar protones, y dentro de esa tenemos fuertes y débiles. Y lo interesante es que a cada ácido le corresponde su base conjugada, con lo cual formamos el par ácido-base. Si tenemos aquí en este caso la forma, el fosfato y el protón, esa es la base conjugada, esa es la forma del ácido, y volvemos a esta condición. Cuanto más disociado es, más grande es la K. La relación inversa de la K, en realidad el logaritmo negativo de la K, es lo que se conoce como el pK. Cuanto más fuerte es un electrolito, cuanto más fuerte se disocia, menor va a ser la K, porque la relación es inversa. ¿Qué es la pKa? Es el pH al cual existe igual cantidad de sustancia disociada que sin disociar. Es característico de cada sustancia y constante para cada temperatura. Y una cosa muy importante para los sistemas buffer es que cuando el pK está más cercano del pH de la solución a amortiguar, la capacidad buffer, la capacidad amortiguadora del sistema es muy superior. Es decir, cuando decimos capacidad amortiguadora, significa, creo que se autodefine bastante bien, es decir, ante un dado cambio en la concentración, por ejemplo, de protones, que debiera derivar en un determinado cambio de pH, dado el cambio de concentración, hay una sustancia en el medio que es capaz de tomar parte de esos protones y por ende amortiguar el eventual cambio de pH. Si yo no tuviera un sistema amortiguador, el cambio de pH siempre va a ser muy superior a lo que es en presencia del buffer. Y una vez más, el buffer, cuando está cerca de su pK, es decir, cuando el pH es cerca al pK, tiene su máxima capacidad amortiguadora. Y esto corre para ambos lados, es decir, para cambios hacia la acidificación o para cambios en la alcalinización. Cuando me despego del valor de pK, empieza a prevalecer una forma con respecto a la otra en la disociación del compuesto, y ahí empieza a perder capacidad amortiguadora. Esto es la capacidad amortiguadora, es decir, la capacidad que tiene para tener el sistema para que el cambio de pH sea muy chiquitito ante un delta cambio base o delta cambio protón. ¿Se entiende? Es decir, que una beta, que es como se define habitualmente la capacidad buffer, una beta elevada será una capacidad buffer muy grande. Por ejemplo, en este caso tenemos una curva que está para el ácido acético, y tenemos en la parte sombreadita es donde su capacidad buffer es mayor, es decir, ante un delta cambio protón yo tengo un pequeñísimo cambio de pH, pero cuando yo me alejo, que son las colitas para arriba y para abajo, la capacidad buffer del sistema empieza a flaquear, ¿cierto? Generalmente las curvas de titulación están vinculadas por una ecuación que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que pone de manifiesto cómo el par ácido-base puede funcionar como buffer. En general, una cosa que es muy importante es que la forma ideal para poder amortiguar cambios en la situación ácido-base es una mezcla de buffers. Porque, digamos, no siempre el pH, casualmente, debido a las variaciones, va a estar cerca del pK de una determinada solución amortiguadora. Entonces, la mezcla de soluciones amortiguadoras hace que el rango de máxima
amortiguación sea más amplio que cuando tenemos un buffer único, ¿se entiende? Entonces, en el organismo, tener bicarbonato ácido carbónico, tener proteinatos, tener hemoglobina, tener fosfatos, hace que el plasma tenga una capacidad amortiguadora muy grande, casualmente por la mezcla de estos componentes. Bueno, esto es un grafiquito que saqué del borón, lo van a tener del borón, pero a ver, como dije recién, las curvas de titulación de los pares ácido-base se relacionan por la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En el caso del bicarbonato, que es el bicarbonato de sodio, yo tengo esta condición, ¿no es cierto?, de disociación. Ácido carbónico en bicarbonato más protón. El bicarbonato se disocia en bicarbonato más sodio. Cuando yo hago el K del ácido carbónico, como ya les expliqué, los productos sobre el reactivo, obtengo una ecuación que originariamente, a partir de la ecuación de Henderson, yo puedo despejar la concentración de protones y la puedo calcular perfectamente, ¿no es cierto? Ahora, si yo hago el logaritmo negativo de esto, que no es otra cosa que el pH, me queda el logaritmo negativo de la K, que no es otra cosa que la pKa. Esto pasa también a restar por el logaritmo de esta diferencia y llego a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH igual a pK más el logaritmo de bicarbonato. Fíjense que acá lo que estoy es corrigiendo todos los valores negativos en positivos. De bicarbonato sobre ácido carbónico. La forma genérica, pK más el logaritmo de la base sobre el ácido. Una cosa importante que tienen que tener en cuenta es que, en general, la forma ácida, que es el ácido carbónico, es una forma bastante lábil y en presencia de la anhidrasa carbónica, aquí hay una figurita posterior, una filmina posterior que lo muestra, se disocia rápidamente en bicarbonato más protón y a partir de eso a dióxido de carbono. Quiere decir que en realidad lo que yo tengo, cuando yo hablo de PCO2 40, si yo a esa condición de 40 milímetros de mercurio de la PCO2, que es la forma genérica mayoritaria en la que está la forma ácida de este par buffer del ácido carbónico, ¿me siguen con eso? Es decir, no está bajo la forma ácido carbónico, sino que está bajo la forma de dióxido de carbono. La forma, además, en que se disuelve por ley de Henry, este coeficiente alfa vale 0.03, con lo cual, cuando yo multiplico por PCO2, 0,03 me termina dando, este valor acá me termina dando 1.2 milimoles por litro. Y eso es lo que efectivamente está presente como componente ácido en el plasma. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Ok. Esto es 1,2 miliequivalente por litro. En general, mayoritariamente va a estar como dióxido de carbono y una forma bajo bicarbonato. En realidad, la anhidrasa carbónica, tanto intracelular como extracelular, está permanentemente transformando la situación de ácido carbónico, dióxido de carbono y más agua y viceversa hacia el ácido carbónico. Pero, ¿perdón? Ok, sí. Cuando tenemos pH igual a pK más el logaritmo de bicarbonato más ácido carbónico, en realidad esta forma, bajo esta forma en sí, no se mantiene mucho tiempo, sino que es atacado rápidamente por la anhidrasa carbónica y forma dióxido de carbono más agua. Entonces nosotros lo que tenemos es el valor de PCO2. ¿Viste cuando hablamos de PCO2 normal y dijimos 40 milímetros de mercurio? En realidad la PCO2 está disuelta en el plasma y al estar disuelta, el CO2 está disuelto en el plasma. Cuando uno multiplica la presión parcial de dióxido de carbono por su coeficiente de solubilidad, que es este alfa 0,03, termina dándole 1.2 mil equivalentes por litro. Entonces, de esta forma genérica de ecuación de Henderson-Hasselbalch pasaríamos a una que sería logaritmo de bicarbonato sobre alfa por PCO2. ¿Se entiende? El bicarbonato es 24, el alfa PCO2 1,2 mil equivalentes por litro. ¿Sí? ¿Ahora sí? Es tan importante este sistema que
que comprende el 53% de lo que son los sistemas buffer. El resto se lo reparten todos los restantes sistemas no bicarbonato que están enumerados acá. Pero claramente para lograr el pH 7,4 tenemos la ayuda de todos. Pero fíjense, por una cuestión de concentración, el sistema bicarbonato ácido carbónico es el más importante. En general, a partir de la degradación de proteínas, lípidos, hidratos de carbono, o la combustión, podríamos decir, generamos dióxido de carbono. Y acá está lo que les decía hoy, la anhidrasa carbónica en general presente en los diversos tejidos, hay intracelularmente y extracelularmente, es la que cataliza toda esta reacción, ¿ven? De ida y vuelta. Es decir, de los tejidos, dióxido de carbono, anhidrasa carbónica, transformación en ácido carbónico y nuevamente en dióxido de carbono y agua, que es la forma que permea el dióxido de carbono, ¿sí? Si no, no podría ingresar, y luego al pulmón para ser eliminado. En general los sistemas buffer, uno dice que está armado por un par de ácido débil y una base conjugada, tiene como propósito, ya dijimos, amortiguar los cambios de pH. Si uno agarrara la hemoglobina tiene capacidad de capturar protones, y uno, por ejemplo, le agrega 2 milimoles de protones, el pH claramente va a bajar. Si uno tuviera que hacer, fíjense, partimos de una condición de 10 milimoles del componente ácido y 10 milimoles del componente básico. Este sistema, que ustedes con Patricio Morgan ya han visto sistemas abiertos y sistemas cerrados, ¿no es cierto? En la hemoglobina claramente es un sistema cerrado. De hecho, el único sistema abierto que tenemos en el organismo es el bicarbonato ácido carbónico, porque el dióxido de carbono puede irse del sistema o quedarse en el sistema a través de la respiración, ¿no es cierto? Y eso, dicho sea de paso, lo convierte en mucho más eficiente. Entonces, en este caso que tenemos un sistema cerrado, este cociente que debió partir 10 milimoles sobre 10 milimoles, cuando yo le agrego 2 milimoles de ácido, se consume 2 milimoles de la base y le agrega al ácido, ¿no es cierto? Entonces, si se agregan en cambio oxidrilos, es decir, el componente alcalino, se incrementa el componente alcalino y se disminuye el componente ácido. Esto es lo que hace un sistema cerrado. Ahora, cuando uno tiene un sistema abierto, cualquier agregado de protón, por ejemplo, lo que hace es que el dióxido de carbono se escape más rápido del sistema. Lo vamos a ver con más detalle esto, chicos, cómo son las compensaciones. Pero la ventaja que tiene el sistema bicarbonato es que si yo al sistema le agrego, si yo al organismo le agrego protón, una carga de protón, el dióxido de carbono tiene la capacidad de escaparse. ¿Cómo les parece que se escaparía? Aumentando la frecuencia respiratoria, ¿se entiende? Es decir, aumentando la frecuencia o disminuyendo la frecuencia, va a ir para un lado o para el otro. Lo cierto es que tiene la capacidad de irse del sistema. Eso hace que el sistema sea muy eficiente, a pesar que el pK del bicarbonato es 6,1. Y 6,1 está bastante alejado de 7,4. Hoy dijimos que cuanto más cercano estaba el pK al pH, mejor es la capacidad de amortiguación. Y sin embargo, acá lo que estamos viendo es que este sistema tiene una capacidad de amortiguación muy grande, por dos características: por ser abierto y por otro, por una terrible concentración que tiene. Es decir, fíjense que tiene 24 miliequivalentes por litro, que es el 50, en realidad en sentido estricto, es más del 50%, 52 o 53% del total de sistemas buffer. Volvemos a esta cuestión. Es decir, habitualmente cuando se producen, se eliminan aproximadamente unos 15 milimoles de componente ácido por minuto, con lo cual se van en un sistema abierto, permite la salida de dióxido de carbono. Cuando un sistema cerrado, esto consume, aumenta la concentración de protones y disminuye a la vez la de bicarbonato, lo que lo hace mucho menos eficiente. Cuando se eliminan más de 15 milimoles por minuto, lo que hace el dióxido de carbono se escapa. Cuando se eliminan menos de 15 milimoles,
Esto no significa que entre el dióxido de carbono, es una figura para decirle que se concentra. ¿Cómo se concentra? Respiro menos cantidad de veces que lo que respiro habitualmente. ¿Me siguieron con eso? Es importante que lo tengan en cuenta. Fíjense una cosa, acá está la comparación, porque hoy lo habíamos hecho simplemente con la hemoglobina. Yo parto de la condición de que tengo bicarbonato y esto ahora voy a provocar una acidosis. ¿Cómo voy a provocar una acidosis? A ver, si yo tengo 10 milimoles de protón y 10 milimoles de bicarbonato, 10 milimoles de ácido carbónico, se va a formar una cierta cantidad de dióxido de carbono. Me ha quedado muy abajo, ¿lo ven todos? ¿Alcanzan a ver todos esa parte? En el sistema abierto, el agregado de 10 milimoles de ácido lo que hace es me consume el componente alcalino, pero no mueve la base, porque el dióxido de carbono tiene la capacidad de irse hacia afuera, ¿se entiende? Entonces, este cambio, la magnitud de este cambio, yo tenía un pH 7,4, fíjense que pasó a 7,17, pero ese número que por ahí así aisladamente no les dice nada, cuando yo lo comparo con un sistema cerrado cuyos 10 milimoles no solo me consumieron el bicarbonato, sino que me aumentaron en 10 el componente alcalino, fíjense el cambio de pH. Y ahí sí toma magnitud la diferencia entre un sistema abierto y un sistema cerrado. Es decir, obviamente siempre me va a convenir tener un sistema abierto para poder tener una mejor amortiguación. ¿Se entiende? Es decir, este mismo agregado de protones disminuye a un valor que es totalmente compatible con la vida o disminuye a un valor, obviamente que esto es teórico puro, pero disminuiría a un valor por debajo de lo compatible. ¿Se acuerdan que el límite inferior habíamos dicho que era aproximadamente 6,8? A partir de ahí empezamos a tener problemas severos. Esto es simplemente más de lo mismo, pero para ver que pasaría lo mismo si, por ejemplo, agrego un milimol de oxidrilo. El milimol de oxidrilo lo que haría es incrementarme en un sistema abierto la parte de bicarbonato, pero sin mover el denominador. Es decir, fíjense que prácticamente no tuve cambio. De 7,4 que era el normal pasé a 7,42. Pero si el mismo milimol se lo agrego a un sistema cerrado, sigo insistiendo que es una teoría pura esto, porque estoy haciendo el cálculo de cerrado y abierto considerando pura y exclusivamente el bicarbonato que es abierto, ¿se entiende? Es decir, esta parte falsa de la ecuación, ¿se entiende? Entonces, en este caso tenemos 25 milimoles y se redujo a 0,2 el componente ácido, con lo cual fíjense el cambio de pH. Acá prácticamente no lo movió, acá lo llevó a 8,10. Bueno, algunos productos ácidos fijos, aminoácidos y proteínas, lípidos ya lo hemos dicho anteriormente. En general, si se aumentan los ácidos fijos, vamos a ir hacia una acidosis metabólica. Esto hace un aumento en la concentración de protones. Es decir, en el caso del bicarbonato se formará ácido carbónico, se formará dióxido de carbono, disuelto en principio, que después se podrá eliminar bajo la forma de gas por el pulmón. En el caso de los buffers cerrados se priorizará la forma protonada del buffer cerrado. Eso derivará en una disminución del pH por disminución del bicarbonato y una disminución que se complementará también por la disminución de los sistemas buffer cerrados. Habíamos dicho anteriormente que dentro de los productos básicos fijos teníamos citrato, lactato, acetato que derivaban en bicarbonato, ganancia de bicarbonato con la diarrea o con medicamentos, con la dieta, perdón, es exactamente al revés, con la dieta o medicamentos, lo dije exactamente al revés, vómito con pérdida de ácido clorhídrico, es decir, el caso contrario, aumento de la concentración de hidrogeniones, prevalece la forma disociada, prevalece el bicarbonato, aumenta el pH, aumenta el bicarbonato en el abierto, aumenta el buffer, la forma alcalina y disminuye la forma ácida en el cerrado. Muy bien, a ver, vamos a ver cómo vamos con los tiempos. Bueno. Bueno, valores de referencia para evaluar el estado ácido-base de un individuo.
Hoy, esto lo mencionamos, esta es la gráfica que mencionamos hoy, ¿no es cierto? Simplemente para recordar, 7,4 con un cierto más menos, 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, o de PCO2 en realidad, presión parcial, bicarbonato 24, exceso de bases más menos 3, y recordamos que el exceso de bases, las bases reales menos las bases normales. Para poner simplemente un ejemplo con eso, que yo insisto que hoy yo se los explico y a ustedes les parece que es más que obvio cómo es, pero en sentido estricto, cuando uno pregunta en un parcial qué es exceso de bases, no menos del 50% de los alumnos dicen es el aumento de bases buffer del organismo, y en realidad es la diferencia. Entonces simplemente acá lo que quise hacer fue poner en valores numéricos. Si tenemos la condición de 48 milimoles por litro a 37 grados centígrados y con una PCO2 de 40 milímetros de mercurio, si yo tuviera un agregado de 10 milimoles por litro de protón, la cuenta que ocurriría sería que a los 48 se le restan 10 y eso daría 38. Si yo tengo un agregado de componente alcalino de 10, tendríamos 58 y la cuenta se haría entre 38 menos 48, y ahí tengo menos 10, o 58 menos 48, y ahí tengo más 10. Esto les debe parecer muy bobo a ustedes, pero en realidad me pareció que era necesario poner un ejemplo numérico para que se den cuenta que puede pasar para los dos lados. Bueno, hay una clave, digamos, hay algo muy importante para entender en la regulación ácido-base, y es que los sistemas buffer se compensan entre sí. Esto es importante para que se entienda posteriormente cuando lleguemos al algoritmo respiratorio, al algoritmo diagnóstico. Cuando el componente respiratorio va hacia un lado, por ejemplo, hacia la acidosis, porque aumentó, por ejemplo, la cantidad de dióxido de carbono, uno debiera esperar que el componente metabólico vaya en sentido opuesto para compensar esa anomalía, y viceversa. En principio, cuando tenemos, ¿qué es el manejo respiratorio de desequilibrio ácido-base? Con una hipoventilación, es decir, respirando menos cantidad de veces por unidad de tiempo, yo tengo una hipercapnia. ¿Qué es la hipercapnia? Es un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono por encima de 45 milímetros de mercurio. Ese más o menos es el rango para definir hipercapnia. La hipercapnia disminuye el pH. Si yo hiperventilo, es decir, tengo mayor frecuencia respiratoria, mayor cantidad de ciclos por unidad de tiempo, lo que voy a generar es una hipocapnia, una menor concentración de dióxido de carbono, una menor presión parcial de dióxido de carbono. Se supone que aproximadamente presiones de dióxido de carbono por debajo de 35 milímetros de mercurio se considera una hipocapnia. En esa condición debería aumentar el pH. Esto está en potencial, debería disminuir el pH con la hipercapnia, debería aumentar la hipocapnia, porque en realidad lo único importante es el pH que nosotros medimos, y ya van a ver por qué me refiero a esto. Porque nosotros podemos tener una condición de aumento de PCO2 o disminución de PCO2, pero en realidad probablemente el pH no se haya movido, o en el caso metabólico lo mismo, pero ya lo vamos a ir viendo un poquito más detalladamente más adelante. La eficacia del sistema respiratorio para poder compensar una anomalía metabólica se estima que es aproximadamente 70%. Y acá yo siempre trato de poner el ejemplo para que ustedes lo vean gráficamente, es decir, el sistema respiratorio no tiene como única función controlar el pH.
Ahora, yo les pregunto, si por ejemplo tuviéramos un aumento de bases buffer, es decir, que el componente metabólico está aumentado, desde ese punto de vista eso se traduce en un pH muy alcalino. Con lo poquito que ustedes saben de regulación ácido-base, porque calculo que a esta altura todavía no leyeron el tema, ¿qué esperarían que haga el aparato respiratorio con respecto a ese pH alcalino? Hipoventilar. ¿Para qué? Para poder retener dióxido de carbono. Perfecto. Respiro la mitad de veces que lo que respiraba. No me alcanza para compensar el pH. Bueno, respiro menos todavía. Respiro la cuarta parte de lo que respiraba. Bueno, dejo de respirar y compenso el pH. Evidentemente lo estoy poniendo en una situación muy burda, pero claramente va a haber otros receptores que van a detectar el aumento excesivo de dióxido de carbono, la hipoxia que eso va a generar, que va a estimular el centro respiratorio independientemente del pH que esté. ¿Se entiende? Entonces, es lógico pensar que este componente respiratorio, que en realidad es un bombero que sale a apagar el incendio más o menos rapidito, es decir, es una respuesta bastante rápida, en realidad, en las condiciones, cuando la alteración es bastante importante, apenas si llega a compensar entre un 70 y un 60% de lo que es la anomalía. Y tiene lógica si uno lo piensa que no es la única función, o la única función que tiene. Manejo renal. En general, una de las claves para el equilibrio ácido-base es la recuperación de bicarbonato a nivel renal. En general, cuando viene el filtrado, el 85% del bicarbonato se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, un 15% en asa de Henle y un 5% entre el tubo contorneado distal y el colector. Fíjense, en general viene como bicarbonato bicarbonato de sodio. Hay algunos transportadores que se encargan de que están vinculados con el bicarbonato, pero vamos a empezar al revés, es decir, vamos a ir acá abajo. Cuando viene el ácido carbónico, que se titula con el protón que está saliendo de la célula, lo agarra la anhidrasa carbónica y lo transforma en agua y dióxido de carbono, que es el que puede ingresar a la célula. Una vez en la célula, ese dióxido de carbono más agua es una vez más agarrado por la anhidrasa carbónica y forma ácido carbónico, que se disocia en bicarbonato, que se recupera, y protón, cuya una de las vías de salida es el intercambiador sodio-hidrógeno, un intercambiador muy importante que está presente en la mayoría, o por lo menos en todas las células en las que se lo ha buscado, con distintas isoformas, ¿no es cierto? Pero es un intercambiador que incorpora sodio y que mete protón. Evidentemente, para mantener el equilibrio, el sodio tiene que escaparse, se suele intercambiar con potasio. Después suele haber canales que compensan esta situación, pero era demasiado compleja la figura para poner tantas cosas. Pero lo cierto es que el protón que sale y se combina con el bicarbonato vuelve a formar ácido carbónico y ahí está el ingreso. Lo primero que debe hacer el riñón es recuperar el total del bicarbonato filtrado, aproximadamente 24 miliquivalentes por litro por 180 litros por día, que son aproximadamente 4,3 moles por día o 4.300 milimoles por día. El bicarbonato que ingresa es el bicarbonato que vuelve a recuperarse. Por lo tanto, a este mecanismo, en donde no hay ni ganancia ni pérdida, se le conoce como reabsorción aparente. Se supone que todo el bicarbonato que llega cuando estamos en bicarbonato normal debiera recuperarse. La secreción de protones se hace titulada en general con fosfato, ocurre en los segmentos distales de la nefrona y es regulable según la necesidad del organismo. El mismo protón que sale, por ejemplo, por el intercambiador sodio-hidrógeno, que acá está sobresimplificado, titula al ácido fosfórico, que es excretado. Pero dado que la concentración de fosfato tiene su propia regulación, no alcanza, y hay un segundo mecanismo que permite eliminar protones, que es a través de la síntesis y la secreción de amonio. Se genera amoníaco a partir de glutamina en el tubo contorneado proximal, luego el amonio se reabsorbe en la rama gruesa ascendente del asa de Henle y se acumula en el intersticio en equilibrio con el amoníaco a la altura del túbulo colector
el amonio queda atrapado en la luz y se elimina. Es decir, tengo el protón que titula al amonio, se transforma al amoníaco, se transforma el amonio que al ser impermeable se libera. En general, el mismo amoníaco que tenemos acá es el que puede provenir de la degradación de todos estos procesos, y el protón siempre es el mismo. La función del colector es crítica porque si no el amonio se recuperaría, o todo lo que se recuperaría en el asa de Henle pasaría al hígado y se transformaría en urea. Así que esto complementa la eliminación de protones a través del fosfato. Efecto de PCO2 y de bicarbonato en el pH. Hoy volvemos a lo que hemos... Yo trato de volver mucho a esto para que ustedes lo internalicen, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Tenemos un exceso de bases positivo, o aumento de bicarbonato, o un descenso de la PCO2, hipocapnia, tenemos aumento de pH. Acá incorporamos un primer término. Cuando nosotros medimos el pH, esto lo vamos a reiterar en una diapo, está escrito en una diapo posterior. Cuando hablamos del pH en la sangre, hablamos de alcalemia o de acidemia. ¿Se entiende? Alcalemia cuando el pH está más alto, acidemia cuando el pH está más bajo. Cuando hablamos de los procesos que llevan a, hablamos de acidosis o alcalosis, porque como ya vamos a ver, podría existir la chance de que a pesar de tener una acidosis de origen X, no tengamos ni alcalemia ni acidemia porque estamos en un caso de compensación. ¿Se entiende? De que un sistema compensó el otro. Si por el contrario tenemos una disminución del exceso de bases o disminución de bicarbonato, esto, ¿por qué pongo aumento de bicarbonato y por qué pongo disminución de bicarbonato? Porque en general lo que se mueve es el bicarbonato, chicos, cuando uno habla del componente metabólico. Los proteinatos no tienen grande variación, la hemoglobina no tiene grandes variaciones y los fosfatos no tienen grandes variaciones y encima están en concentración muy chiquitas. De hecho, en algunas situaciones lo que se mide clínicamente es el estándar de bicarbonato directamente, en vez de hacer el cálculo del exceso de bases. ¿Se entiende? Porque lo que se mueve ante la diferencia, ante los procesos metabólicos, es el bicarbonato. Lo cierto es que si disminuye el exceso de bases, o disminución de bicarbonato, o asciende la PCO2, hipercapnia, tenemos un descenso del pH. Acá están las dos definiciones que quería distinguir. Acidemia y alcalemia, disminución o aumento del pH sanguíneo respectivamente. Acidosis y alcalosis, procesos que tienden a bajar o subir el pH respectivamente, pueden ser respiratorios y o metabólicos. Y fíjense acá, si la PCO2 es de 60 milímetros de mercurio, yo la mido y me dicen, este paciente tiene 60 milímetros de mercurio de PCO2, hay una acidosis respiratoria, independientemente de que no haya acidemia. ¿Se entiende? Podemos estar tranquilamente en un caso de compensación. ¿Qué situaciones pueden generar los diferentes trastornos? Los trastornos respiratorios pueden ser agudos o crónicos, dependiendo de ello la magnitud de la respuesta compensatoria. Es decir, no es lo mismo que haya una alteración de la respiración en este momento, así que sea súbita, o que el trastorno, que haya alguna alteración, por ejemplo metabólica, que sea rápida y que el respiratorio tiene que salir a compensar, que cuando hay una situación crónica, que habitualmente se habla, ahora vamos a poner los ejemplos, pero en general, acidosis respiratoria se puede generar por una alta PCO2 por la incapacidad de eliminar el dióxido de carbono producido. Esto podría ser aguda, intoxicación, por ejemplo, con ciertos fármacos que alteren la acción del centro respiratorio, parálisis de músculos respiratorios, obstrucción de la vía aérea, o condiciones crónicas como es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Se entiende? Y eso lo que hace es que la compensación esperada, este es un término que lo tienen que empezar a incorporar, la compensación esperada por el sistema respiratorio, lo que yo espero que haga el sistema respiratorio, es distinto si lo que tiene que compensar es una anomalía aguda que si es una anomalía crónica. Ya se van a dar cuenta porque... Sí. ¿Me llamaste? Ah, no, vos. Pensé, te llevaste el... Bueno, me tildé, me enganché.
Alcalosis respiratoria, baja de PCO2 por hiperventilación, por ejemplo. Causas puede ser hipoxia, pulmonares podría ser por neumonía o por tromboembolismo pulmonar. Trastornos que están vinculados con el sistema nervioso central, como por ejemplo el trastorno de ansiedad o intoxicación aguda con ácido acetil salicílico. ¿Qué situaciones pueden generar los diferentes trastornos? Seguimos con el mismo título, pero en este caso trastornos metabólicos. Acidosis metabólica, bajo bicarbonato, o lo que es lo mismo, alta concentración de protones, por ejemplo, por el aumento en la producción de ácidos como se da en la cetosis de origen diabetogénica, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Los diabéticos, no hemos visto nada de diabetes, pero en los diabetes está alterada el manejo de la glucosa, en general se forman cuerpos cetónicos y eso puede producir una cantidad de ácidos crónicamente. También una producción de ácidos crónica lo puede dar el alcoholismo. Defecto en la eliminación o pérdida de bicarbonato por diarrea. Vieron que hoy cuando dije cambié dieta por diarrea estaba diciendo exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Es decir, se pierde bicarbonato por diarrea y eso hace acidosis metabólica, es decir, aumenta el protón, no tenemos trastorno en la eliminación, tenemos que aumentar el bicarbonato para poder compensar. En la alcalosis metabólica puede ser por alto bicarbonato, bajo concentración de protones, por pérdida de protones, ya sea por vómitos, vía gastrointestinal, vía transcelular, hipocalemia, vía renal, hiperaldosteronismo, diuréticos, tiacídicos, bueno, esto es por la administración de determinado tipo de diuréticos, no todos, y también puede darse por ganancia de álcalis. Hasta acá tenemos dos variables. Una es la PCO2 y otro es el bicarbonato. La PCO2 depende del sistema respiratorio, el bicarbonato del metabolismo. Por otra parte, incorporamos términos nuevos. La hipocapnia, disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, genera alcalosis de origen respiratoria. La hipercapnia, aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, genera acidosis respiratoria. El aumento de bicarbonato, que se traduce en una disminución de protón, produce alcalosis metabólica. La disminución de bicarbonato, que se traduce en un aumento de protón, produce acidosis metabólica. Tengo la sospecha que dije aumento y aumento, pero bueno, aumento de bicarbonato, disminución de protón. Disminución de bicarbonato, aumento de protón. En el caso del aumento de bicarbonato, acidosis metabólica. En el caso de la disminución, acidosis metabólica. Así que hay que corregirse a tiempo. Pero más allá de esta fórmula, el pH, que es lo que nosotros medimos, que exista acidemia o alcademia, en sentido estricto o de última instancia termina dependiendo de la razón entre bicarbonato y PCO2. La respuesta normal del organismo frente a un trastorno primario es quién dio el puntapié inicial, si es de origen respiratorio o es origen metabólico, la respuesta es tratar de compensarlo. Antes de llegar al algoritmo respiratorio, los pasos que nosotros tenemos que ver para una... Bueno, estoy desde hoy con algoritmo respiratorio. Es algoritmo diagnóstico. No sé por qué tengo clavado algoritmo respiratorio, pero es el algoritmo diagnóstico. Los pasos. Fundamental, ver el pH. Segundo, buscar el trastorno que lo explique. En otras palabras, ¿cuál es el culpable? Tercero, mirar el otro componente y ver si el otro componente es cómplice de la situación, en cuyo caso el trastorno es mixto. Si está normal, y también es mixto, porque en una condición es bastante difícil, a ver, para que entendamos bien esto, es bastante difícil encontrar a un individuo y pescarlo en el momento en el que se le produjo el trastorno respiratorio, es decir, es puramente respiratorio, porque el componente, es decir, por más de que el origen sea respiratorio, el otro componente ya se tiene que haber movido para compensar, ¿se entiende? Entonces, si yo cuando lo estoy mirando, el otro componente está normal, sigue siendo mixto el trastorno, porque, sí. Hoy estoy, pero escúchame, a ver, vamos a poner, me están haciendo así, tipo reina, saludo tipo reina desde arriba, ¿qué quiere que hagan? Paro.
Además uno acá le agarra como un delirio protagónico y cree que todos ustedes están pendientes de nosotros. Y ya veo que hay un par que están dormidos, ¿viste? Así que no debe estar muy buena la clase porque ya vi que pegaron unos cabezazos que deben haber convertido 2 o 3 goles. Bueno, tenemos el otro componente está normal, entonces el trastorno es mixto. Si está tratando de normalizar el pH, pero lo hace mal, es mixto. Si lo hace bien, es simple. ¿Sí? ¿Tenemos en claro esto? ¿Qué les parece? 3 o 4 minutitos de parate para entrar en la segunda parte, o como quieran. ¿Sí? ¿Paramos? ¿Sí? A ver, sigamos y otros quieren parar. Levanten la mano los que quieren parar. Yo al voleo me voy a dar cuenta. No, paramos 3 minutitos, chicos. Estamos mitad y mitad. Démosle a la derecha a los que están cabeceando, a veces se despiertan. Pero lo leí y es realmente completo, no alcanza. Uno de los libros, ese está bueno. ¿El Ross? Sí, y uno de los libros que está muy bueno es el Abas. Yo agarré el Abas para hacerlo. 547 hojas. Sí. Tardé un tiempito. Te digo, es medio áspero, digamos. Calculo que me está apuntando esto, pero para mañana ya la base la tenés. No, sí, ya lo hice, usé el Abas, pero lo que pasa es que tardé demasiado en hacerlo porque no sabía hasta qué nivel se requería saber de inmunología para fisiología. Porque el Abas te habla de mecanismos genéticos para la producción de los distintos receptores para los anticuerpos, toda la maduración de los procesos de maduración de los distintos T y B. No sé si tanto hay que saber. Por eso generó cierta...
igual va a estar grabado en el entorno. Bueno. A ver, chicos, retomamos. Bueno, retomamos. Bueno, simplemente para reenganchar, vemos el pH de la sangre, buscamos el trastorno para saber quién es el culpable y miramos el otro componente para ver cómo se está comportando, ¿sí? Ahora vamos a hablar del algoritmo diagnóstico. En el algoritmo diagnóstico lo que tenemos es, simplemente para que lo vean despacito, no hay que apurarse acá porque esto parece complicado, pero no es complicado. Evaluamos el pH puede estar normal, evidentemente podemos tener bicarbonato y dióxido de carbono normales. Por ahora no le vamos a prestar atención a esta parte porque nos vamos a dedicar al final, a esta parte. Porque esta parte, esto gap, que es el anion gap o gap aniónico o brecha aniónica, tuvo bastante peso históricamente y ahora, pues si uno se pone a mirar los libros, se le está dando un poco menos de peso a lo que es la alteración ácido-básico, como un indicador. Pero ya lo vamos a ver, por ahora no le den bolilla a esto. Ahora, si el pH es anormal, con cualquier PCO2 y cualquier concentración de bicarbonato, tenemos la condición de que un componente explica el pH, ese es el trastorno primario, o ambos componentes explican el cambio de pH. En ese caso, tenemos un trastorno mixto, PCO2 y bicarbonato alterados. Si uno explica el pH, ese es el trastorno primario, y ahí podemos tener la condición, como les dije antes, el otro componente del par es normal, en este caso hay que calcular también, es anormal, perdón, acá tenemos que calcular el B, que es la variación esperada para ese componente, variación esperada. Uno tiene una expectativa de cómo se tiene que comportar el otro componente y tiene una cuentita que puede hacer para ver cuál es la expectativa. Si cumple con esa expectativa estamos bien, si no cumple con esa expectativa estamos en problemas. Entonces, si el otro componente del par es normal, también es una condición de trastorno mixto. Ahora, si estábamos acá y este es anormal, puede ser que la compensación sea adecuada o que la compensación no sea adecuada, en cuyo caso también estamos con el trastorno mixto. ¿Se entiende? Entonces tenemos muchas posibilidades distintas para que el trastorno efectivamente sea un trastorno mixto. Vamos a empezar con los trastornos mixtos. Ambos componentes están alterados, explicando el valor del pH. Esto es un diagrama de Davenport. Son curvas de bicarbonato y pH arterial de acuerdo a isobaras de PCO2. Esta es la condición, sería la condición normal, es decir, 24 miliequivalentes por litro de bicarbonato, pH 7,4 y la isobara de 40 milímetros de mercurio. Me encuentro con un individuo, yo quiero que esto presten atención, chicos, porque esto después va a estar colgado seguramente, así que lo van a poder ver, pero digo antes de anotar, que presten atención para que lo entiendan. Me encuentro con un individuo que tiene un pH 7,02 y resulta ser que la PCO2 tiene 60 milímetros de mercurio. En principio, ¿qué condición es esta? Acidemia, escuché acidosis por ahí,
se te escapó. Acidemia. Hay que acostumbrarse igual a la terminología, chicos. ¿Saben por qué? Hasta hace un tiempo no distinguíamos entre acidosis y alcalosis, pero resulta que desde hace unos años hemos decidido que tratar de unificar la nomenclatura que ustedes van a ver, y cuando estén en clínica médica y todo ese tipo de cosas van a hablar de acidemia y alcalemia y al proceso acidosis y alcalosis. Así que es un ejercicio, hay que tratar de incorporarlo. Estamos en presencia de una acidemia. Una PCO2 de 60 milímetros de mercurio, ¿justifica una acidemia? Sí. Que el bicarbonato sea inferior al normal, ¿justifica una acidemia? Sí. Entonces, los dos componentes están provocando esta acidemia. Acidemia explicada por una acidosis respiratoria y una acidosis metabólica. Nuestro individuo está en este lugar y el ejemplo, por ejemplo, clínico es el shock séptico. ¿Sí? Acá es donde lo ubicamos, ¿no es cierto? Con el pH 7,02 y con aproximadamente 15 milimoles de bicarbonato. Quiere decir que ambos explican la diferencia de pH. Volvemos al algoritmo. Seguimos con los trastornos mixtos. Un componente explica el pH y el otro está dentro del rango de valores normales. pH 7,22. Tenemos una acidemia. PCO2 60. ¿Justifica? Sí. Bicarbonato 24. Bicarbonato normal. Si la persona respondiera normalmente, el bicarbonato debería estar elevado. La acidemia está explicada por la acidosis respiratoria y también por una acidosis metabólica. ¿Se entiende? Más allá de los valores, porque si uno toma el valor individualmente, 24 miliequivalentes por litro, dice, fenómeno, está bárbaro. No, hay una acidosis de origen metabólico. El individuo está en este lugar. Ejemplo, persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica reagudizada por neumonía. Igual el ejemplo clínico sobra un poquito, pero no importa. Estamos en esta condición. Seguimos con trastornos mixtos. El pH es normal, pero ambos componentes están alterados. pH 7,4, PCO2 de 60, bicarbonato 36. Acá no les puedo hacer ninguna pregunta porque el pH es normal. Entonces acá no hay ni acidemia ni alcalemia. Esta condición es, aunque el pH sea normal, tiene dos trastornos, una acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica que terminaron compensando el pH. Ahora, el individuo está acá. De acuerdo a lo que yo les comenté hace un ratito, de la capacidad de compensación de un sistema y otro. Acá un poco está la respuesta, ¿no? Más o menos, pero ¿quién les parece que compensó a quién? El metabólico compensó al respiratorio. Esa es la ruta más probable, porque ya dijimos que el respiratorio en general no podía compensar, o en general le costaba mucho compensar la totalidad del trastorno. Es decir, ¿se entiende lo que quiero decir? Es decir, esto podría haber arrancado como una acidosis respiratoria que fue compensada por el componente metabólico o una alcalosis metabólica que fue compensada por el componente respiratorio. La ruta más probable es que el origen sea respiratorio porque la compensación es plena. ¿Sí? EPOC que toma diuréticos. Estamos en esta condición. Si solo un componente explica el pH, me pregunto, ¿el otro está compensando adecuadamente? Sí. Respuesta normal. ¿O no? Trastorno mixto. Esta es la condición de que el trastorno es simple. Es la única condición de trastorno simple. Para saber si la respuesta compensatoria es adecuada, lo que calculamos es la variación fisiológica esperada del otro componente. Vamos despacito con esto, ¿sí?
¿Cómo se calcula la variación esperada? Por la variación observada en el componente primario. Ya la vamos a poner en ejemplos numéricos, así que no se preocupen demasiado. Variación observada en el componente primario por un índice que no es otra cosa que una tablita, que la tenemos en el bolsillo, la tablita. Sabemos para cada condición cómo se corrige. Entonces, el valor observado del componente primario es el valor medido menos el valor normal. Por ejemplo, qué sé yo, si el valor normal para la PCO2 es 40 milímetros de mercurio y el valor medido es 80, el valor P o el BP sería 40, que es la diferencia entre los dos, ¿no es cierto? Índices de compensación. Fíjense, esta es la tablita que les digo. Ese índice, esto lo tienen hasta según dicen los que están haciendo medio interno, tienen la tablita, la tienen en el bolsillo, hasta los propios, ¿cómo se llama? Los propios residentes, los propios médicos lo tienen en el bolsillo porque ¿para qué acordarse, ¿no es cierto?, de todos estos numeritos? Después, con la práctica te lo terminás aprendiendo. Pero en general, dice, una vez obtenida el valor esperado del otro componente, se suma o se resta ese valor al normal para obtener el valor absoluto esperado de adaptación y se compara con el valor medido en el paciente. Sigo insistiendo. Ya tenemos un ejemplo numérico en breve, así que no se enloquezcan con esto. Si este valor difiere en más o menos 2 puntos del esperado, pensar que se trata de un valor de un trastorno mixto. ¿Se entiende? Fíjense, acá hay una cosa que yo hoy medio se las tiré al pasar. La expectativa de compensación ante una acidosis respiratoria aguda es de 0,1. Es ese valor, es el índice de corrección. Pero si tengo una acidosis respiratoria crónica, espero que la compensación sea mayor, sea un 0,35. ¿Se entiende? Porque tuvo más tiempo de actuar. Se espera una mejor compensación por una cuestión de más tiempo. ¿Algún problema hasta ahora? Si hay problemas con el tema de los cálculos, esperen a que resolvamos numéricamente los cálculos y después me dicen si sigue habiendo problemas. ¿Hasta ahora más o menos me van siguiendo? ¿Sí? Ok. Un componente explica el pH y el otro trata de compensar pero no llega. 7 y 19. Tenemos una, que es reiterativo, ¿no? Pero le va a quedar. Acidemia. PCO2 80 y bicarbonato 30. A priori, ¿qué diríamos? ¿Una PCO2 de 80 justifica una acidemia? Sí. ¿El bicarbonato en 30? Recuerden que el valor normal es 24. ¿Justifica una acidemia? Bueno, vos estás yendo un pasito más atrás. Si yo les hiciera, un pasito más adelante, perdón. Si yo tuviera que preguntarles a ustedes si el bicarbonato justifica una acidemia, la respuesta claramente es que no. Entonces ahí pasamos al plan B. El bicarbonato está compensando, ¿no es cierto? Si yo lo que tengo es una acidosis respiratoria que me justifica la acidemia, pero tengo una alcalosis metabólica, pienso, listo, el componente metabólico está compensando. Ahora la pregunta es, ¿compensa bien o compensa mal? ¿Por qué? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Que compense bien, no, digo, a ver, porque esto después queda grabado y no se sabe cuál fue la pregunta. Me preguntan, todos dijeron ¿qué me dijeron? Que compensa bien, ¿no es cierto? O que compensa mal, perdón. Que compensa mal. Bueno, no importa, compensa mal o compensa bien, no tienen por qué saberlo. Porque la compensación en sentido estricto, ustedes no se tienen que guiar por este valor, sino se tienen que guiar por el valor de si el bicarbonato está moviéndose de acuerdo a la expectativa que tiene. Entonces, si yo tengo una acidosis respiratoria crónica, la variación esperada sería, acá está el BP, chicos, 80 menos 40, 40. Por 0,35 que me lo robé de la tablita, ¿se acuerdan el que señalé con rojo? Eso me da 14.
Si a los 24 normales del bicarbonato le sumo 14, me da 38. El bicarbonato debiera estar en 38. Tenían razón, en definitiva, está compensando mal. Pero me parece que igual se precipitaron al análisis. Acidemia explicada por la alcalosis respiratoria, por la acidosis respiratoria. El componente metabólico también está alterado porque no eleva todo lo que debe la concentración de bicarbonato para compensar adecuadamente. Acá me quedó mal redactado, la biconcentración de bicarbonato para compensar adecuadamente. Luego existe también alteración metabólica, sí. ¿El 40? Este es la PCO2 normal. Es decir, la PCO2 medida, 80, menos la normal, 40, la diferencia, justo coincide el número. Podríamos haberle puesto 81 y 40, para que te dé 41 y por ahí lo despegamos un poquitito, pero esta PCO2 40 es la PCO2 normal. ¿Me siguieron? Acá está el individuo. Es un caso de compensación no adecuada. Compensación adecuada, trastorno simple. Un componente explica el pH y el otro está compensando adecuadamente. Miren esto. Esto explica por qué hoy los frené cuando le dije está compensando mal, porque ustedes miraron el pH. A ver, con la mano en el corazón. ¿Por qué lo dijeron? Porque ustedes esperaban que el pH sea 7,4. Claro, exactamente. En este caso tenemos un pH 7,28. La PCO2 vuelve a ser 80 y el bicarbonato es 37. La respuesta ya está dada porque es el mismo cálculo que el anterior, chicos. Entonces, acá tenemos acidosis respiratoria crónica, variación esperada, una vez más, 80 menos 40, 40 por 0,35, 14. 24, que son los normales de bicarbonato, más 14 da 38. Estamos en 37, estamos en el más menos 2 que me dice el sistema para decir que la compensación es adecuada. ¿Se entiende? Entonces, seguimos teniendo una acidemia, pero la compensación metabólica es la esperada, por lo que la persona solo tiene un trastorno respiratorio, tiene acidemia por acidosis respiratoria. ¿Estamos? ¿Sí? El individuo está acá. No es adecuada. En resumen, los trastornos simples. Un trastorno primario explica el pH y el segundo componente compensa adecuadamente aunque no llegue al pH normal. Yo recién vieron que se me acercaron algunos chicos y alguna pregunta me hicieron respecto a esto, y yo lo que dije que por ahí para poder explicar el trastorno en general en los libros a veces aparece el trastorno puro o puramente respiratorio. Eso se refiere específicamente a esto, cuando uno de los dos componentes explica la variación. Lo que pasa que la realidad es que en la práctica es muy difícil pescar un trastorno puro, porque inclusive hay terminología que es acidosis respiratoria pura. En realidad es como acá, el componente es el que justifica el pH y el segundo está compensando de acuerdo a lo que uno espera. ¿Se entiende? Decir, uno cuando evalúa al paciente ya está en una condición en la cual algún grado de compensación hay. Así que para poder definir, esta persona tiene un trastorno puramente metabólico, es para que no sea confuso el término, ¿no es cierto? Son trastornos simples o trastornos mixtos, ¿sí? ¿Estamos? Y sabemos que el origen en el simple es un único de los componentes. En los trastornos mixtos es donde los dos trastornos explican el pH. Trastorno que explica el pH y el otro no compensa adecuadamente. Trastorno que explique el pH y el otro se mantenga pseudo normal. Existen dos trastornos opuestos que llevan a valores normales del pH. ¿Se entiende? Es decir, dos trastornos, uno va para un lado, otro va para el otro, pero el pH está normal. Entonces ahí no tenemos ninguna condición normal. Y por último, el GAP. El anion gap es un cálculo que se hace, que representa a un grupo de aniones que habitualmente no son medidos, que están presentes en el plasma, pero que
contrarrestan las cargas positivas de los cationes medidos, que habitualmente son el sodio y el potasio, para cumplir con el famoso equilibrio de Donan de la electroneutralidad. Vieron que en cada compartimento el número de cargas positivas es equivalente a las cargas negativas, ¿sí? Estas cargas negativas no medibles pertenecen a proteínas, ácido láctico, cuerpo cetónico, fosfatos y sulfatos. Habitualmente el gap aniónico se mide como sodio hasta se llega a descartar el potasio. El potasio extracelular es 4,5 aproximadamente. En algunos libros aparece sodio más potasio, menos la sumatoria entre esos aniones que son el bicarbonato y el cloruro. Entonces, todo esto da esa brecha aniónica, que es este pedacito que son los aniones no medibles. ¿Se entiende? Es la brecha. En general, la brecha se ha utilizado se calcula o se ha calculado para completar la evaluación del estado ácido-base, permite aclarar el tipo de acidosis metabólica, si es que ya tenemos una acidosis metabólica equivalente. En general, yo esto tengo la obligación de dárselos, pero después voy a poner una diapositiva que medio como que está en el boron, que es una cosa bastante más nuevita y que un poco desestima el uso del gap. Pero en general, cuando la brecha aniónica y el bicarbonato son normales, no hay desequilibrio ácido-base. Cuando el gap es normal y el bicarbonato está disminuido, hay una acidosis metabólica que puede ser hiperclorémica, como se da en el caso de las diarreas, o adaptación a una alcalosis respiratoria. Cuando el gap está disminuido, esto lo van a tener para que lo vean, para que lo evalúen, pero yo se los voy leyendo simplemente. Cuando tenés el gap disminuido, tenés aumento de gamaglobulinas, como la SEME o hiponatremia, y el gap aumentado, acidosis metabólica con gap aumentado normoclorémica, por ejemplo, por cetoácidos diabetogénicos. Sin embargo, fíjense, esto es medio larguito, pero algunos médicos evalúan los trastornos ácido-base, esto es del boron, de ácido-base en virtud de un parámetro virtual denominado diferencia de iones fuertes, al contrario que los ácidos y bases débiles denominados cationes fuertes y aniones fuertes están totalmente disociados. La diferencia, fíjense que acá meten la bolsa a la mayor parte, ¿no es cierto? Y en general hay toda una justificación de que no es una cosa que habitualmente sea muy usada la evaluación del gap. Después lo léanlo tranquilo con el texto del boron que manda a ese lugar. Y en general vean que por ahí el gap en algunos lugares se sigue usando para poder hacer todas las interpretaciones que les mostré en la diapositiva preanterior, pero que se puede obviar. En resumen de la clase, pH, ecuación de Henderson-Hasselbalch, valores normales, que en sentido estricto, a pesar de que acá los tengo simplemente el valor promedio, saben que son... No, los veo como muy acomodándose, no estamos terminando la clase, estamos terminando esta parte, ¿eh? No sé si... ¿Están por irse? ¿Quieren irse? No. No se vayan, ¿eh? No me dejen solo. Háganme creer que les gustó la clase, no sean tan obvios. Bueno, acá tienen los valores promedio, tenemos los mecanismos para regular ácido-base, los buffers cerrados y abiertos, la beta, que es la capacidad buffer, el sistema respiratorio regulado por la frecuencia respiratoria, el riñón, y las alteraciones de ácido-base que las analizamos como a través del pH, buscando el culpable y buscando el cómplice o el compensador. Esto para jugar un cachito, simplemente en las acidosis metabólicas baja el pH, sube el protón, baja el bicarbonato, tiene que bajar la PCO2 como respuesta esperada. En una alcalosis metabólica aumenta el pH, disminuye el protón, el bicarbonato está aumentado, la PCO2 tiende a aumentar, por ejemplo por hipercapnia. En la acidosis respiratoria baja el pH, aumenta el protón, la PCO2 está alterada. La idea es que el bicarbonato suba. En la alcalosis respiratoria siempre vamos para un lado y para el otro. pH aumentado, protón disminuido, PCO2 disminuida, bicarbonato disminuido. Consecuencias, porque esto también es importante. Sí. Bueno, esto resume, más que la animación, en esta la animación es lo mismo. ¿Estamos? Consecuencias adversas de una acidosis severa: cardiovascular,
disminución de contractilidad cardíaca, disminución de la respuesta cardiovascular a catecolaminas, disminución por ende del volumen minuto, resistencia vascular pulmonar aumentada. En el respiratorio, bueno, hiperventilación, disnea, fatiga de músculos respiratorios. Metabólico, resistencia a la insulina, aumento de la demanda metabólica, disminución de glucosis anaeróbica, disminución de síntesis de ATP, aumento de degradación proteica. Cerebral, disminución de metabolismo y regulación del volumen celular. Podemos llegar al estado de coma. ¿Sí? Es decir, en general, esto es cuando ya estamos en extremos de modificación. Estas son curvas de disociación de oxígeno con hemoglobina. Y fíjense cómo se corre de acuerdo al pH. La hemoglobina es un buffer en sí mismo, tiene la capacidad de captar protón, pero cuando hay acidosis disminuye la afinidad que tiene por el oxígeno. Ven que necesita una PCO2 más grande para obtener un nivel de saturación más grande, el mismo nivel de saturación, y viceversa, ¿no es cierto? Reacciones metabólicas que generan protones, glucólisis, glucogenólisis, hidrólisis de creatina en fosfato, lipólisis, Shunt de hexosa, formación de anión superóxido. Consecuencias adversas de alcalosis severa: cardiovasculares, constricción arteriolar, disminución del flujo sanguíneo coronario, arritmias ventriculares. Respiratorio, hipoventilación con hipoxia y hipercapnia. Metabólico, se estimula la glucólisis con producción de ácidos orgánicos, hipocalemia, disminución del calcio plasmático, hipomagnesemia y fosfatemia. Cerebral, reducción del flujo sanguíneo cerebral. Consecuencias, delirio, estupor. Algunos alimentos de origen vegetal son fuerte de bases, simplemente esto para que lo tengan. Condiciones que se pueden presentar, simplemente esto es para cuando estamos con los extremos, ¿no es cierto? Esto es simplemente para que lo tengan en la presentación. Va a estar colgada la presentación, chicos, así que no sea mucho problema. Causas de acidosis respiratoria, causas de alcalosis respiratoria. Voy rapidito para no cansarlos. Los esquemas de Davenport que hablamos anteriormente. Miren los del boron, que está muy bueno, y miren las compensaciones en el boron, que está también muy bueno, dentro del diagrama de Davenport. Este es un diagrama de Ziegler-Anderson que también se puede utilizar para ubicar los distintos trastornos. Esto es un triple eje donde tienen pH en el eje X, PCO2 en el eje Y y tienen un eje Z que pone el exceso de base. Entonces uno puede ubicar los distintos trastornos en los distintos ejes de este sistema triaxial. Y la parte final, que voy a tratar de hacerla más rapidito para que... Igual tenemos tiempo, lo que pasa es que me parece que se cansaron. Qué perspicaz que soy, ¿no? ¿Vieron? Sí. Lo dijimos al principio. En general se asume que el rango tolerable es aproximadamente entre 6.8 de pH y 7.8. Pues se considera severo, sí. Esos son los límites más o menos que el organismo se las puede arreglar para compensar, que es más o menos coinciden con un rango de concentración de protones entre 16 nanomolar y 160 nanomolar. Bueno, al principio de la clase les dije que el pH intracelular era ligeramente más ácido que el pH extracelular. Le dije que era aproximadamente 0,2 unidades más ácido. Es decir, si uno pensara por equilibrio de Nernst, esto lo saben, es simplemente reemplazar los valores de concentraciones de protón y lo que es el valor real del potencial de membrana, uno debiera esperar que el pH intracelular sea aproximadamente de 6,1 cuando uno tiene un pH de 7,4. Pero esa condición no se da y lejos de eso el pH está en un valor de aproximadamente entre 7 y 7,2. Esta condición implica que, esto es la condición de Nernst, implica que necesariamente la diferencia entre esta condición A, que es la que nos termina dando 7.1, que es la condición real, y la ecuación y la condición predicha por la ecuación de Nernst, se justifica únicamente si tenemos mecanismos de membrana que sean capaces de destruir protones
y o mecanismos de membrana que sean capaces de incorporar equivalentes alcalinos. ¿Se entiende? Es decir, uno debiera pensar que es normal esperar que el pH intracelular sea más bajo, pero ese 7,2 es más bajo, pero no es todo lo bajo que debiera ser por el cálculo que uno tendría que hacer teóricamente. ¿Se entiende? Entonces, para que eso no ocurra, necesariamente tiene que haber estos mecanismos. Y efectivamente hay mecanismos. La membrana consta de distintos mecanismos, distintas proteínas que protegen de la alcalosis y protegen de la acidosis. En general, como se tiende a haber una producción excesiva de protones, estos son los que más trabajo tienen, ¿no es cierto? El intercambiador sodio-hidrógeno, que lo vimos en el riñón, ¿se acuerdan? Cuando estábamos hablando del bicarbonato, extruye protón en intercambio con sodio, y el caso del NBC, que viene de Sodium, esto siempre preservan las siglas del inglés, Sodium Hydrogen Exchanger, y Sodium Bicarbonate Cotransport. El cotransporte sodio-bicarbonato, que también es alcalótico, un mecanismo alcalótico. Y por el otro lado, cuando protegen de la alcalosis, tenemos el clorobicarbonato, que incorpora cloro en intercambio con bicarbonato que sale de la célula, y el cloroxidrilo, que es bastante difícil de diferenciar de esto, que en realidad fue descrito por un laboratorio, es bastante difícil de caracterizarlo, pero uno lo sigue poniendo como que realmente existe. Todas estas figuritas las puse para que son del boron, para que una vez que las vean vayan a ir al boron y lean, porque está bastante lindo. Dice: respuesta de la acidosis metabólica, a la acidosis metabólica intracelular. Un pH bajo estimula los sistemas de extracción de ácido e inhibe los sistemas de carga ácida. Entonces, evidentemente, la incorporación de bicarbonato a través del cotransporte o el intercambio sodio-hidrógeno va a estar estimulado cuando nosotros tenemos una carga ácida, y los mecanismos que previenen de la alcalosis van a estar inhibidos. Y el caso contrario ocurre cuando lo que se produce es una elevación del pH intracelular. Se estimulan los que eliminan equivalentes bicarbonato en detrimento de los otros que se inhiben. En general, estos mecanismos lo que tienen es, no todo, por ahí lo que voy a decir no es genérico y no sé si está del todo bien que lo diga, pero suelen tener un set point, un punto de arranque. Es decir, no es que cuando yo digo que se inhiben estos mecanismos, es que hay un pH que ya no los estimula, ¿se entiende? Por ejemplo, para la sacada de protón, no es que hay una vía de señalización específica cuando se produce acidosis, sino que simplemente deja de censar el protón. La parte que no les voy a contar porque es muy engorrosa es que todos estos mecanismos también tienen otras rutas de estimulación por fosforilación, etcétera, y son más complejas. Por eso que no es plenamente verdad lo que les estoy diciendo respecto a que no existe una vía intracelular. Pero desde el punto de vista más purista, cuando uno dice que estos no se activan por la alcalinización, es que están fuera del rango del pH en el que se activan, ¿se entiende? Pues lo que tienen, por ejemplo, tiene un sensor de protón. Un sitio alostérico que lo que sensa es el protón y es lo que lo hace funcionar. ¿Me siguieron con eso? Ok, bien, vean que es mucho más complejo esto, simplemente se las pongo acá para que la tengan. Está en el boron, que la mayoría de ustedes lo tienen o lo tienen en PDF, así que lo pueden ir a ver. Cuando se va a producir un cambio de pH, en realidad el cambio de pH heterocelular que ocurriría por la producción metabólica de ácidos y bases, es mitigado por los amortiguadores citosólicos, porque acá también hay amortiguadores citosólicos. Estos comprenden a los buffers intrínsecos y al sistema bicarbonato ácido carbónico. Es decir, hay sistemas buffers que están adentro de la célula que son capaces de captar protón cuando, por ejemplo, cuando la célula se acidifica. En adición a esos mecanismos están los mecanismos de membrana que se encargan de extruir activamente ion hidrógeno. ¿Se entiende? Si hacemos un ejemplo, esto es puramente experimental para que ustedes tengan el ejemplo. Para ejemplificar la acción, someteremos una muestra de miocardio aislada de un animal de laboratorio, como puede ser una ratita, a una carga alcalina bajo dos condiciones diferentes, en presencia de los buffers intrínsecos y bicarbonato ácido carbónico, y únicamente en presencia de los buffers intrínsecos. Para provocar la carga alcalina podemos usar alguna sal que al disociarse en el líquido extracelular genere una base permeable. Lo que se usa habitualmente es el cloruro de amonio. Les dije que hoy era una base débil.
ese cloruro de amonio se disocia en cloruro y amonio, que se transforma automáticamente, se disocia en amoníaco y protón, que permea la célula. Una vez que en el citosol el amoníaco acepta protones formando nuevamente el amonio, y eso hace un aumento de pH. Es decir, si partimos de una condición de aproximadamente entre 7,10 y 7,20, habitualmente este es el pH normal, agregamos cloruro de amonio y lo que tenemos es un aumento del pH que lo lleva aproximadamente de 7,10 a 7,5. Eso es lo que uno debiera esperar con la alcalinización. El cambio de pH no es otra cosa que la capacidad buffer. El delta base que yo le puse con respecto al delta pH me indica la capacidad buffer del sistema. Si tuviéramos todos los buffers intrínsecos, el pH tiende a caer, bueno, posteriormente a que uno lo hace, pero si uno lo tiene, esa situación la tiene con todos los buffers intrínsecos, con solo los buffers intrínsecos, perdón, estoy de zurda y no soy zurdo, lo que pasa es que me agota tener una mano y otra mano, pero bueno. Situación con solo los buffers intrínsecos, tenemos el mismo músculo, pero ahora sacamos el buffer CO2 bicarbonato y vemos que el cambio de pH acá fue muy superior, porque casualmente la capacidad buffer del sistema para bancarse ese cambio en la concentración de oxidrilos es menor. En estas condiciones el pH es similar al inicial, pero el cambio de pH llega a 7,70 comparado con el 7,50 que había pasado anteriormente. Queda claro que en este caso la capacidad amortiguadora es inferior. ¿Se entiende? Es decir, simplemente es para ejemplificar eso. Y lo interesante que tiene esto es que son datos del laboratorio nuestro, ¿no es cierto? Uno puede experimentalmente utilizar maniobras para poder definir la capacidad buffer de un sistema. Para finalizar, simplemente, y porque esto tiene vinculación con lo que nosotros hacemos experimentalmente, y la verdad que este año estamos muy comprimidos en fechas, pero si en algún momento yo tuviera que presentar, como otros años, la actividad que yo tengo como investigador básico en cardiovascular, simplemente me interesa decirles que este mecanismo, que uno lo ve protegiendo del pH y todo eso, en sentido estricto, así como funciona fisiológicamente, es fundamental para el funcionamiento de las células, también es uno de los indicados como disparadores de ciertas patologías. Una de esas patologías, por ejemplo, es la hipertrofia del miocardio, que el miocardio se agrande, pero no la hipertrofia que tiene un atleta, que es una hipertrofia buena, sino la hipertrofia, por ejemplo, que tiene un hipertenso, que es una hipertrofia mala porque esa hipertrofia tiene fibrosis y termina con una malfunción del corazón. Simplemente para que les quede, para que les vaya rebotando, digamos, en la cabeza. Es decir, este mecanismo, si uno lo toma aisladamente, diría, bueno, sube el protón y baja, sube el sodio y baja el protón, lo cual se condice con un aumento del pH. Esta ruta es responsable de aproximadamente el 50% de ingreso de sodio a la célula. Fíjense la importancia. El tema es que en algunas situaciones puede estar hiperactivo este mecanismo. Y lo cierto es que cuando tiende a aumentar el pH por esta visión, por esta activación, el otro mecanismo que es acidificante se activa compensando el cambio de pH y lo único que resta es el cambio del sodio. En condiciones normales no es otra cosa que lo que ocurre normalmente, pero si este mecanismo se hiperactiva, por ejemplo por factores de crecimiento como puede ser angiotensina 2, endotelina, la misma que ustedes conocieron hace poquito por el sistema renina-angiotensina, ese aumento del sodio puede derivar en modificación de la actividad del intercambiador sodio-calcio, puede modificar la fuerza con que se mueve y modificar, en definitiva, terminando con un aumento de calcio, y el calcio es una señal de crecimiento. Entonces, simplemente para que les quede en la cabeza, ustedes se podrán preguntar, pero ¿para qué me está metiendo en la cabeza algo que es su trabajo personal en investigación? Y ahí entra a terciar una cuestión que es entre evidencia científica y opinión personal, ¿no es cierto? Es decir, ustedes están, en mi opinión personal, están en una ruta, van a hacer
una ruta que los lleva a ser un tipo de médicos que creo yo va a ser distinto al médico de hoy en día. Y probablemente vayamos hacia una medicina mucho más puntual en los tratamientos, ¿no es cierto? Es decir, mucho más específica. Y entonces el conocimiento de este tipo de mecanismos es muy importante porque probablemente en el futuro ustedes van a tener sustancias que tiendan a inhibir al intercambiador sodio-hidrógeno ante una determinada patología. Por ejemplo, así como yo les dije hipertensión, cuando por ejemplo aparece infarto de miocardio, que una parte del corazón literalmente sale de función, se muere y es reemplazado por tejido fibrótico, el resto del corazón tiene que compensar la función que hacía todo el corazón cuando estaba sano y se hipertrofia, y también es una hipertrofia negativa. Y este bichito tiene fundamental importancia ahí. Y de hecho, se han intentado muchos clinical trials, muchos ensayos clínicos en pacientes para ver si se podía prevenir o mejorar el pronóstico de esos pacientes cuando se inhibía a este intercambiador. Lamentablemente todavía no se ha llegado a una conclusión fuerte con respecto a esto, pero por diversos problemas que no vienen al caso, en por lo menos algunos de ellos metodológicos con respecto a los bloqueantes de este intercambiador. Pero a mí me parece que es importante que a ustedes les empiece a retumbar como familiar este tipo de cosas que son lo que van a determinar, en mi opinión, una medicina mucho más específica en el futuro. Por eso, hacia el final, y más allá de lo que era inherente a lo de hoy, que era mostrarles que también en el pH intracelular tenemos una capacidad tanto intrínseca como una debida a bicarbonato con respecto a la compensación de pH, me interesaba presentar esto. Nada más, chicos, gracias.